Buenas tardes. Me da gusto saludarles por este medio para platicar un poquito con ustedes de un tema muy interesante relacionado con una de las formas de disminución de la punibilidad en el sistema penal acusatorio, pues actualmente vigente en la mayor parte o en muchos de nuestros sistemas eh, actualmente vigentes. Para tomar un elemento de referencia, me permito leer para ustedes el artículo 171 del Código Penal del Estado de Chiapas, en México, de donde yo soy originario. Y este artículo nos menciona que los delitos de homicidio, muerte cerebral y lesiones particularmente serán atenuados cuando se cometan en riña o en estado de imputabilidad disminuida, particularmente por la condición que conocemos como emoción violenta. Esta situación de emoción violenta en muchas ocasiones es considerada como un elemento que pudiera ayudarnos a reducir la punibilidad, pero tiene algunas cuestiones particulares que pues tendremos que analizar antes de que se lleve a cabo este procedimiento. Para esto es necesario considerar, como lo menciona la doctora Verónica Lul Casado de Argentina, que la emoción violenta es considerada un atenuante de la pena o eximiente incompleta, lo cual significa que no va a eliminar la punibilidad, simplemente la reduce. Y el punto es particularmente que en el caso del homicidio emocional previsto del artículo 81, inciso primero, del Código Penal argentino, la pena se reduce considerablemente por comparación con la escala prevista para el homicidio simple. Luego entonces, pues por ese motivo llama mucho la atención que en el caso de que pudiera invocarse, es de interés, particularmente del defensor, que se pudiera tomar en cuenta esta circunstancia. Pero vamos a también analizar, en palabras de mi estimado amigo Gesber Benavente Chorres, que es sobre la base de la particularidad de la disminución de la punibilidad, y entendiendo que pues es un elemento que debe comprobarse con la participación de un grupo pues, particularmente de expertos en la medicina, entre los que se encuentran el psicólogo y el psiquiatra. También es considerable que ellos pueden ser convocados en el ámbito del tribunal a valorar cuáles fueron las condiciones psíquicas en que el autor de un homicidio o de lesiones cometiera el delito con la finalidad de convencer al juez de la aplicabilidad de dicha atenuante. Y resulta particularmente importante atender a los principales elementos que determinan la figura de la emoción violenta. Dado que este ejercicio requiere de la experiencia del psicólogo y del psiquiatra como parte de un grupo de investigadores multidisciplinario, pues es que se toma en cuenta en un principio a estos dos profesionales. Para tal efecto, entonces, de configurar el estado de la emoción violenta, interesa realizar un recorrido por las consideraciones de la doctrina sobre dicha atenuante, con el objeto de precisar cuáles son los criterios con los que mayormente se valora la aplicabilidad de la misma. Lo interesante de este planteamiento radica en el diálogo necesario que el jurista debe mantener aquí con el profesional de la medicina, de la psicología, de la psiquiatría y de la criminalística, aunque puede ampliarse a otros profesionales más, con la finalidad de valorar las circunstancias del hecho y la situación psíquica del autor al momento del mismo. Desde luego, con la finalidad de considerar que es candidato a ser beneficiado por la determinación de haber cometido uno de los delitos mencionados, es decir, homicidio y lesiones, bajo el estado de emoción violenta. Y ya pues entrando en la materia y buscando lo que queremos definir, nos hacemos la pregunta lógica, ¿no? ¿Qué se entiende entonces por emoción violenta? Y habrá que comenzar para ello por definir qué entendemos por emoción. La primera parte de esas dos palabritas, emoción violenta. Y para muchos expertos, la emoción es un estado afectivo
es decir, de sentimientos, generalmente de poca duración, aunque no exclusivamente. Sabemos que hay estados emocionales que perduran en el tiempo. Es un estado intenso y tan intenso que llama la atención y sobre todo aparece en una forma brusca, súbita y generalmente en respuesta a un estímulo inesperado, sin mediación de otras causas y con el sometimiento de la voluntad del actor al hecho reclamado. Eso más o menos nos va dando una idea de qué tanto nos puede afectar la emoción, ¿no? Y dado que los seres humanos, pues no todos somos iguales, las reacciones de cada ser humano ante las emociones pueden ser variables. Y si nos abocamos al tema que estamos discutiendo, podemos decir que se sabe que la emoción violenta puede ser de una duración variable. Hay algunos casos en los que se puede medir y solamente se sabe que es instantánea, así como algunos delitos, como lo contemplan algunos códigos penales, por su duración, pues son algunos instantáneos. También existen algunos casos en que se consideran como que la emoción violenta perdura por alrededor de algunas horas y se considera que es una forma intermedia de emoción violenta. Y existe una forma también de duración no determinada que se prolonga en el tiempo. Y ustedes recordarán cómo se habla en los periódicos, en las noticias, a veces en los mismos hechos que estamos analizando, cómo alguna persona, después de haber sufrido alguna situación que le provocó un gran pánico, un gran miedo, una angustia, durante mucho tiempo, por ejemplo, pierde su capacidad de hablar, pierde la capacidad de comunicarse con las personas que le rodean o sufren amnesia como efecto prolongado de la emoción violenta. Entonces vemos que esta condición, cuando menos por lo que llaman los doctores el aspecto clínico, es decir, lo que traduce el comportamiento de la persona, se puede medir. Y ya de esta manera, bueno, pues nos orienta un poquito al decir que por su duración, entonces la emoción violenta puede considerarse como instantánea, se produce en este momento por un estímulo de cualquier naturaleza. Todos hemos escuchado, por ejemplo, de alguien que cuando va a ser atropellado o presuntamente involucrado en un accidente con un automóvil, siendo la persona que está fuera del automóvil, a veces escuchamos como un comentario coloquial que las personas saltan o hacen algunas acciones que sin ese estímulo de pánico que le coloca el riesgo de ser atropellado hacen y que no harían en un estado normal. Es decir, no saltarían 2 o 3 metros en condiciones normales, pero por efecto de la gran descarga de adrenalina y todas las hormonas que se presentan en el momento de estar sufriendo una condición de miedo, pues hacen cosas extraordinarias generadas como respuesta a la emoción violenta. Entonces, repasando, decíamos que también hay una forma intermedia que se mide en horas. Por ejemplo, hay gente que después de haber experimentado una emoción violenta con diversas consecuencias, cuando se le entrevista nos dice que tiene 3 o 4 horas en las que ha perdido la capacidad de ver o de hablar, ¿no? No digo, no nos dice que no puede hablar porque pues evidentemente no puede hablar, pero notamos al tratar de entrevistarse que no se puede comunicar durante un periodo de horas. Y como decíamos, también hay personitas que incluso se encuentran bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico por tiempo prolongado, porque cuando han sido víctimas o blanco de situaciones de emoción violenta, por lo regular asociadas con delitos como homicidio o como lesiones, y que pudieran haber sido sufridas por alguno de sus familiares o sus seres queridos, o de las gentes que se encuentran en su ambiente y que son importantes para ellos, pues vemos que existe una duración prolongada de los efectos de esta emoción violenta. Desde luego que en todos los casos se debe contar con la valoración de un grupo de expertos, como mencionábamos en las diapositivas anteriores. El Ministerio Público, pues, dado que por lo común él es el encargado de dirigir la investigación, pues está obligado a darle seguimiento a cada caso en particular, debido a la trascendencia jurídica que puede acompañar a estas circunstancias. Con todo y esto, podemos ver que
que la emoción violenta pues es muy trascendente, llama mucho la atención, puede cambiar sobre todo la punibilidad de una conducta, aun cuando si ya llegó hasta la punibilidad, pues consideramos que ya es típica antijurídica, es una conducta típica antijurídica y culpable, y si ya vamos en el rubro de la punibilidad, pues entonces ya el convencimiento de que posiblemente es un actor relacionado con una conducta de la que estuvo de acuerdo, de que sabía y quería lo que hizo, pues obviamente que si se analiza el caso concreto, pues habrá que ver si no fue sobre o bajo el efecto de la llamada emoción violenta que cometió una conducta determinada y a lo mejor pudiera beneficiarse en el cálculo de la punibilidad que va a tener que hacer el juez del caso en particular. Pero, como dicen estos pequeñines, puede ser que eso lo podamos invocar, pero ¿cómo lo vamos a acreditar? Para esto, pues hay que recordar que ya hace mucho tiempo, de alguna forma, Lombroso, Garófalo y muchos otros expertos, el mismo Becara, hablaban un poquito de la participación de la conducta, cada quien a la medida de sus circunstancias, y eran simplemente observaciones de la conducta de algunas personas. Nos acordemos de esos estudios de los médicos de las prisiones en los que se trataba de identificar si existían factores somáticos, factores corporales, factores ambientales o factores neurológicos, aunque en ese tiempo la calificación de neurológico era muy tenue, era casi superficial, ¿no? Pero con el paso del tiempo, aquí podemos recordar que hay muchos estudios sobre conducta, la medicina y la neurología, pues han sido pioneros en ese tema. Y ustedes recordarán incluso que las emociones fueron estudiadas a principios del siglo pasado, entre otros por los trabajos de Pablo, con sus ratones, creando ambientes que cuando eran favorables hacían que la vida fuera muy placentera y ambientes en los que cuando la vida era desfavorable, es decir, una sobrepoblación, carencia de alimentos, carencia de espacios personales, generaban conductas de mucha violencia, que esos hallazgos pues había que traducirlos pues de acuerdo a las circunstancias, a los efectos y a las cosas que generaban, porque pues eran de alguna manera controlados, ¿no? Hoy en día esa pregunta de si el criminal nace o se hace, pues de alguna manera puede tener alguna influencia pavloviana y la gente puede pensar que el criminal se hace cuando el ambiente le es desfavorable y más bien le permite aprender situaciones nocivas. Pero bueno, sin entrar tanto en polémica, sí podemos decir que una cuestión importante en relación con las emociones, en particular con la emoción violenta, es determinar si el cerebro humano es susceptible, si tiene regiones, si tiene áreas que pueden verse involucradas con la percepción del miedo y con una respuesta en consecuencia, ¿no? ¿Y qué creen? El cerebro humano sí tiene esas regiones. Hay algunas muy interesantes. Por ejemplo, aquí lo que ustedes ven en la extrema izquierda, el número 1, la llamada circunvolución del cíngulo es muy importante, muy importante. Fíjense ustedes que se dice que, por ejemplo, la emoción que conlleva el enamoramiento se relaciona con el hecho de que la circunvolución del cíngulo secreta una serie de productos, de hormonas y de enzimas que son individuales de cada persona y se parecen a una molécula que se llama HLA por su abreviatura y que equivale al antígeno de histocompatibilidad mayor del humano. Este antígeno de histocompatibilidad mayor del humano es tan importante que si tenemos que hacer un trasplante, por ejemplo, de riñón, pues mientras más cercana sea la semejanza del HLA o antígeno de histocompatibilidad del donador y del receptor, mayor éxito puede tener el trasplante. Y esto viene regulado, como les decía, por la circunvolución del cíngulo. Se sabe también que ahí hay una serie de receptores que permiten una comunicación sin palabras entre una persona y otra,
y se relaciona, por ejemplo, como con el afecto, con el cariño, con el amor. Y a veces ven ustedes que la gente dice que el amor es ciego, ¿no? Porque vemos parejas que pudieran no tener lógica, ¿no? Una mujer muy guapa, con un hombre chaparrito, feo, sin ser prejuicioso. Estoy hablando de ejemplos que da la misma conseja popular, ¿no? Y lo contrario, ¿no? Hombres así muy bien parecidos, con una pareja que pudiera no ajustarse. Y esto viene del hecho de que hasta esos aspectos como el amor de alguna forma son regulados por la circunvolución del cíngulo y son ajenas a la voluntad. A veces uno se pregunta, por ejemplo, en los casos de violencia familiar, le pregunta uno a la mujer victimizada, oiga, pero si usted vive con tal circunstancia tan incómoda, ¿por qué no abandona a esta persona? Y la respuesta es porque lo quiero. Y entonces ahí uno se imagina y se da uno cuenta que no participa la razón, sino que participan otras estructuras orgánicas que merecen una plática en particular y que ojalá algún día tuviéramos tiempo de hablar de esta neurobiología, pero bueno, de momento lo menciono muy superficialmente para que veamos qué importante es la circunvolución del cíngulo. Después en el número 2 tenemos una llamada corteza prefrontal. Pues ahorita nada más se las voy a detallar porque me llevaría más de una hora de explicar las funciones de cada una y que se vuelven muy importantes porque, como les decíamos, estas estructuras se conocen algunas desde 1800 y tantos, ¿no? Y actualmente, como en el derecho sin ningún intento peyorativo, pues se buscan a veces muchas respuestas que aún no tenemos. Se está haciendo interesante para algunos abogados hablar de neurociencias, pero esto es viejo, viejo, viejo y deberíamos de conocerlo un poquito, ¿no? Sin tratar de ser grosero ni mucho menos. Creo que es algo, un tema bien interesante que aquí en este caso en particular, pues nos da una pequeña probadita de la participación de las emociones en una situación que puede disminuir la punibilidad de delitos como el homicidio y las lesiones. Tenemos después en el número 3 el tronco cráneoencefálico, que tiene muchas, muchas, muchas funciones vitales y que puede afectarse por a veces por enfermedades previas, que es lo que tenemos que identificar para ver que la emoción violenta realmente fue espontánea y no es consecuencia de un estado anterior. Tenemos en el número 5 una estructura fabulosa que junto con los llamados ganglios basales, son prácticamente la función más importante de asociación, de memoria, de conocimiento, de razonamiento de cada persona. Igual, como les decía, entre el hipotálamo, que está en el número 5, y el tálamo, que está en el número 8, y otras estructuras por ahí cerquita que se llaman ganglios basales, el putamen, el globo pálido, todos ellos contribuyen a generar realmente el CPU de nuestro cerebro. Y eso, fíjense ustedes que se puede reconocer, claro, eso cae dentro del terreno del neurólogo y del neurocirujano, y de algunos neurofisiólogos, pero nos pueden hablar de personas que realmente fueron susceptibles de desarrollar una emoción violenta o que tenían un daño previo, que lo único que hicieron fue manifestar una conducta que pues ya no les es tan rara, ¿no? Pero ya nos ayudan a discernir que la emoción violenta no fue espontánea y ahí es donde tenemos que distinguir con la conducta violenta, que es otra cosa, ¿no? En fin, después de mencionar esto rápidamente, diremos que, pues, recientemente el estudio de las bases neurobiológicas del miedo, que es la parte que genera la emoción violenta, se ha centrado en una región cerebral concreta, la amígdala. La amígdala es una estructura que corresponde al llamado sistema límbico. Y eso, el sistema límbico son nuestros sentimientos. Lo que hace que ustedes vayan al cine y vean una película y se pongan a llorar, realmente es que su sistema límbico es demasiado sensible, ¿no? Y esa sensibilidad indudablemente para las emociones lo hace muy receptivo del miedo. Y esto ya se ha demostrado, fíjense que esta área pequeña, que es clave en la búsqueda y detección de señales de peligro, se dice que se parece a un detector de humo. Permanece inactivo hasta que el más mínimo estímulo amenazante lo pone en marcha. Si no tuviéramos amígdala, probablemente no tendríamos miedo. Como le sucede a las personas que sufren de la enfermedad de Urbach-Wille, una patología genética poco frecuente,
que produce una calcificación lenta de la amígdala. Aquí viene otra pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo identificamos el estrés agudo o a la persona que pudiera ser susceptible de haber experimentado una emoción violenta? De nuevo, esto seguramente lo ha pensado mucha gente, pero mi estimado amigo Gesber Benavente Chorres, pues se dio a la tarea de individualizarlo y de darle objetividad para que pudiéramos trabajarlo en la búsqueda de las personas que realmente sufren de un estado de emoción violenta. Y vemos que la somatización, es decir, la traducción corporal de estas situaciones, pues pueden generar estrés agudo, taquicardia, es decir, que el corazón se acelera, hiperventilación, que de pronto la gente tiene que respirar mucho. Ustedes verán, hay una escena, ahora verán una película que bueno, ya, se me olvidó el nombre de la película, pero se ve hasta en las películas, ¿sabes? Cómo a la persona le dan una bolsita de papel para que se auxilie y conserve un poquito de CO2 que le disminuya esta hiperventilación. Hay tensión muscular también. Es frecuente en las personas que sufren del estrés agudo. Hay gente que ustedes le dicen, oye, ¿y usted cómo se sintió cuando lo agredieron? Y más si le dicen, ¿y cómo se sintió cuando lo agredieron con un cuchillo? La gente puede decir, pues yo me puse rígido, muy tenso y mis músculos estaban dispuestos a pelear. Hay gente que también refleja que le sube la temperatura y hay sudor. Incluso puede haber lo que se llama relajación de esfínteres, es decir, cuando se relaja el esfínter de la vejiga, pues generalmente la gente, como se dice vulgarmente, se orina los pantalones. Y lo mismo puede pasar con el esfínter anal. Hay gente que dice, es que yo cuando me soltaron un balazo, pues me ensucié en los pantalones o en la ropa, ¿no? Entonces, todo eso nos hace entender cuáles son los elementos del cuerpo de las personas que nos hacen buscar el hecho de la posibilidad de que hayan sufrido de violencia de alguna forma súbita y que esto haya generado de alguna forma una conducta, ¿no? Hay gente que también al estar bajo el estrés agudo golpea los objetos circundantes, los vidrios. Hay personas que gritan, hay gente que dice que se le nubla la vista y dejan de ver, o incluso hay desorientación. Y otras personas refieren que tienen amnesia transitoria, se les interroga y les dicen, pues no me acuerdo nada, no recuerdo nada, y a veces esa amnesia dura mucho tiempo. Como ustedes pueden ver, aquí como hizo Hesbert, podemos hacer hasta una listita, un catálogo de elementos para preguntar, para entrevistar y ir notando, ¿no? Si algunos signos están presentes o están ausentes. Y esto nos ayuda a fortalecer más nuestra sospecha de, de enfrentarnos a una situación de emoción violenta. Desde luego, siempre es importantísimo que tengamos un examen de causalidad sobre bases de criminalística. Y aquí podemos ir integrando el camino que siguen las emociones. Puede haber síntomas clínicos de ira y de cólera que conducen a la emoción brusca inmediata o transitoria. Hay que buscar también si existen causas predisponentes o no, tales como las constitucionales u originarias, las personas que tienen cierta tendencia a la violencia, las personalidades que ya la familia, el ambiente y todo el mundo conoce, como personalidades muy emotivas o con cierto tinte esquizofrénico o histérico o paranoico incluso. Y puede haber también situaciones adquiridas que se consideran como derivadas y en donde se desarrolla un tipo de sentimiento o emoción, tales como el amor y el odio. Es necesario analizar también dentro de las causas determinantes los recuerdos, ¿no? Porque hay alguien que refiere que el vecino, por ejemplo, le ha causado mucho daño, le ha causado muchos problemas y cada vez que lo ve, le genera un sentimiento negativo. Y si en algún momento hubiera un conflicto en el que hubiera alguna situación desastrosa, pues habría que analizar hasta dónde se trató de una situación espontánea nueva o es una situación mediada por los recuerdos. Puede haber también estímulos externos, ¿no? Tales como sorprender al agresor que pretende violar a la hija. Y para esto, pues es necesario analizar la criminalística de campo, conjugarla con
con los dictámenes forenses y considerar dentro de la sintomatología que no haya premeditación. Si decimos que esta emoción violenta es espontánea, pues no debe haber premeditación. Tampoco puede haber otras causas somáticas y otras causas psicológicas que participen. Este ejemplo es un poquito escandaloso. A lo mejor la emoción violenta es casi como encontrarse un tiburón cerca de la playa, ¿no? Primero que nada, pues nadie pensaba que iba a estar ahí un animal, como en este caso, tan agresivo. De hecho, aquí pues no podría utilizarse el ejemplo de la emoción violenta porque hay una gran disparidad de fuerzas, pero nada más me refiero a la emoción. Y podemos ir haciendo un resumen diciendo que la emoción violenta pues es una respuesta orgánico-somática que requiere no tener antecedentes, como lo habíamos mencionado. Debe ser de naturaleza inesperada y debe ocurrir con una temporalidad limitada, casi con las normas de la flagrancia, y ser manejada por los elementos de supervivencia que posee el ser humano en cuanto enfrenta una causa que amenaza su vida o le genere lesiones a él o a algún ser querido o a alguien que se encuentra dentro de su esfera de interés, que le conduce a un estado de inimputabilidad transitoria que debe ser calificado a través de medios científicos, con la intervención del psicólogo, el psiquiatra, incluso el neurólogo y el criminalista, y en general un equipo multidisciplinario, aún en el supuesto de que su calificación pareciera ser sencilla, pues no es tan sencillo en muchas ocasiones, ¿eh? Y hay que utilizar las pruebas que para tal fin se tengan. Desde luego que pues hay que tener cuidado. La emoción violenta es necesario distinguir el estado o la vida violenta, ¿no? Hay personas que sistemáticamente tienen una respuesta muy agresiva o tienen estados de enfermedad, algunas patologías que acompañan a la esquizofrenia, la paranoia y otros trastornos mentales, condicionan un estado sostenido de violencia. Entonces, no aparece ahí la irrupción espontánea y aparentemente, pues con una causa actual, porque aquí las causas en la forma crónica, pues ya son más o menos conocidas. Según Mónica Jara Peñacoa, aquí está la referencia, la violencia se desarrolla dentro de un marco que tiene en cuenta un contexto social. Unos factores son familiares, otras características personales tanto de la víctima como del agresor, en un lugar donde se vive un clima determinado, la escuela, el trabajo, la vivienda, con unas relaciones interpersonales y bajo la influencia de unos medios de comunicación que no se deben obviar. De forma repetida se ha relacionado la violencia y a los trastornos mentales, no solo en la literatura científica, sino en novelas, películas de éxito, en muchas circunstancias. Finalmente, bueno, pues quisiéramos extendernos más con el tema, pero pues hasta aquí llegamos en este momento. Ojalá que tengamos una oportunidad posterior para seguir debatiendo sobre el mismo porque es bastante interesante. Muchísimas gracias y estamos a sus órdenes.